tiempo, como ya puede ver ahí en la pantalla de su televisor, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Bueno, vamos a tratar de terminar la lección que empezamos la semana pasada. Recuerden que estamos estudiando el tema, el pacto matrimonial, amor, ruptura y restauración. Y simplemente hemos usado estas palabras para referirnos, ¿verdad?, de que el pacto matrimonial es un pacto entre un hombre y una mujer, en donde ellos se deben de demostrar el amor uno para con el otro. Segundo, en ocasiones miramos nosotros que ha llegado al punto en donde la pareja ya no decide, o por X razones, ¿verdad?, llegan al punto de divorciarse. Y luego, después de divorciarse, pues entonces ya comienzan las segundas nupcias. Y esto es lo que realmente dice el título, ¿verdad? El pacto matrimonial, amor, ruptura y restauración. Y primeramente hemos visto la introducción a este tema, pero ya la segunda lección estuvimos viendo el diseño bíblico para el matrimonio. Estuvimos viendo de que en el diseño bíblico para el matrimonio se concluyó bíblicamente que Jehová Dios es pues el que ha criado, el que ha designado al matrimonio en la manera en como todo el mundo lo practica hoy en día. Recuerden que Dios crió al hombre y crió también a la mujer y los trajo juntos, y en Génesis capítulo 12, versículo 24, ahí miramos nosotros la ceremonia que se llevó a cabo, una ceremonia corta, pero todavía se sigue ese patrón. Todavía miramos nosotros, ¿verdad?, que es el hombre y la mujer, y el hombre entonces se para aquí en el altar esperando a su novia, y el padre es el que encamina a la novia hacia el novio, o si acaso el padre no vive, algún representante de la familia camina a la novia hacia el novio. Ya entonces se entrega el novio, la novia, y comienza la ceremonia. Pero ya no son solamente 2 versículos, sino que hay unas ceremonias que están un poquito largas. Y todo depende de la cultura en cómo se lleve a cabo esa ceremonia. Pero nosotros, ¿verdad?, sabemos bien de que hay primeramente la introducción, y luego segundo, ¿verdad?, el propósito por el cual nos ha unido en esta ocasión, y luego entramos a el propósito, a la intención de la reunión, y luego el desarrollo de los votos, y luego el compromiso uno con el otro, y vienen a ser sellados estos compromisos con anillos, y se dirige la ceremonia de anillos. Ya entonces se presenta delante del público al señor y señora Tarsunano como personas ya casados delante de los ojos de Dios, que han hecho pacto con Dios, y por lo tanto miramos nosotros que desde ese punto en adelante ellos tienen que sujetarse al diseño que Dios ha establecido para el matrimonio, no lo que el hombre ha establecido. Porque hoy en día miramos nosotros que hay diferentes diseños que el hombre ha establecido. Y con esto en mente quiero que abra su Biblia al libro de Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 6, porque ahí miramos nosotros exactamente de lo cual estoy tratando de establecer. Dice el versículo 1, Mateo capítulo 19, versículo 1 al 6, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre
odiar a su mujer por cualquier causa. Ahora uno se tiene que detener un poco aquí y hacer la pregunta, bueno, ¿por qué es que los fariseos están haciendo esta pregunta? En primer lugar, miramos nosotros que el propósito de los fariseos no era de ser instruidos por Jesucristo concerniente al tema del matrimonio y las segundas nupcias, sino que el propósito de los fariseos es de pensar, es decir, de venir a escuchar de Jesús palabras en donde ellos le pudieran acusar que no estaba obrando no de acuerdo al diseño de Dios concerniente al matrimonio, sino de acuerdo al diseño del hombre que había establecido. Es lo que tienen que ver en el texto. Solo que aquí se están viendo dos diseños, el diseño que el hombre ha establecido y el diseño, claro, que Dios ha establecido. Por eso se le hace esta pregunta a Jesucristo. Yo ahorita explico un poquito más concerniente a esto. Pero luego dice el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que al que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Noten la estrategia de nuestro Señor Jesucristo aquí. Número 1, los fariseos, quienes estaban basados totalmente en la escuela del rabí de ellos, que enseñaba que el divorcio era por cualquier causa. Recuerden que ya hemos visto que había dos pensamientos, dos escuelas con dos pensamientos concernientes al matrimonio. Un pensamiento de una escuela era de que el hombre no podía divorciarse de su mujer porque así lo había designado Dios. El segundo pensamiento era que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa. Y esto lo enseña Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Usted puede leer ese texto, puede estudiar sobre él, ¿verdad? Pero había dos pensamientos, dos conceptos concernientes al matrimonio. Por lo que estamos viendo el diseño de Dios y el diseño de los hombres. Pero noten la astucia de nuestro Señor Jesucristo. Él no se va a discutir el tema al Antiguo Testamento, sino que Él se regresa todo hasta el principio, cuando Jehová Dios dio el diseño para el matrimonio. ¿Ven lo que dice ahí? Jesucristo no se va a discutir cosas del Antiguo Testamento, sino que Jesucristo se va a argumentar la pregunta que se le hace conforme a la ley de Jehová o de Dios que se dio en la dispensación patriarcal. Solo que los fariseos querían envolver a Jesucristo en una discusión, en un debate, y Jesús dijo, bueno, vamos al principio, a donde realmente miramos nosotros el diseño de Dios para el matrimonio. Y es lo que yo quiero que usted mire juntamente conmigo. Aquí no estamos para discutir ningún diseño que el hombre ha establecido. Estamos aquí para escuchar qué es lo que Dios nos dice concerniente al diseño bíblico al cual Dios ha establecido para el matrimonio. Y esto es lo que queremos estudiar, porque esto es lo que realmente importa. A mí no me importa la opinión de tal fulano, a mí no me importa la opinión de tal organización, me importa lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, eso es el mandamiento para el matrimonio. Entonces, mirando esto, miramos nosotros que llegamos al punto número 2, y usted recuerda que no lo terminamos, y estamos contestando la pregunta, ¿cómo ha designado Dios el matrimonio? ¿Cómo ha designado Dios
Dios el matrimonio. Y estuvimos viendo bíblicamente, primeramente, que en el matrimonio Dios ha designado, ¿verdad?, una unidad. Y esto ya lo vimos la semana pasada, pero como punto de repaso. Dios ha designado para que el matrimonio venga a funcionar en una unidad. Número uno, una unidad carnal. Y esto es, claro que estamos hablando de la intimidad, ¿verdad? La Biblia lo describe en Génesis capítulo 3, versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre, el padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa es la intimidad carnal. Y luego miramos nosotros que también la Escritura habla de una unidad emocional. Y para esto, recuerde que vimos varios pasajes del libro de Cantar de los Cantares, un libro que usualmente no estudiamos en la Iglesia de Cristo. Pero es un libro en donde habla sobre el matrimonio. Y ahí se usa el lenguaje que en ocasiones, ¿verdad?, nosotros tenemos miedo de usar. Pero ahí se usa. Proverbios lo usa este lenguaje, pero no tanto. Cuando él habla, cuando digo él, el autor de Proverbios, que es Salomón, cuando él habla concerniente a cómo el hombre se debe de gozar con su mujer, el lenguaje que usa ahí, ¿verdad?, es un lenguaje poco, uno puede decir, bueno, ese lenguaje no lo debemos usar, pero ahí en la Biblia se dice, se habla de él. Y claro que estamos hablando de lo carnal y de lo emocional, ¿verdad? Pero también miramos nosotros que el matrimonio, Dios lo designó para que hubiera una unidad, no solamente carnal, emocional, sino de propósito. Y lo vemos a través de la Escritura. Un propósito, este propósito del matrimonio se debe de definir claramente durante el tiempo de nuestro noviazgo. El noviazgo es con el propósito no solamente para que el hombre conozca a la mujer y la mujer conozca al hombre, si acaso son comparables, ¿verdad?, para poder vivir juntos, pero también para conocerse, si acaso tienen el mismo propósito. Y claro, ¿verdad?, que por eso hacemos énfasis que la Biblia dice de que no es bueno. Incluso en el Antiguo Testamento era mandamiento de Jehová Dios. En el Nuevo yo soy de aquellos que dicen que también es mandamiento, sin embargo hay algunos que dicen que no es mandamiento, pero está en discutir los versículos que están escritos. Y me estoy refiriendo a de que Jehová Dios nunca quiso que los hijos de Dios se envolvieran con los hijos del mundo. Deuteronomio capítulo 7, Jehová Dios le dice al pueblo de Israel: yo no quiero que ninguno de tus hijos, está hablando de los padres, yo no quiero que ninguno de tus hijos se envuelva con las hijas paganas, ni que las hijas tuyas se envuelvan con hombres paganos. Porque dice claramente, ellos, los paganos, habrán de desviarlos del camino de Jehová. Y claro, esto lo vemos en Salomón, ¿recuerdan? Primera Salomón, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 5, me parece. Dice que la multitud de mujeres que Salomón tuvo le desviaron su corazón de Dios. Pero hay jovencitos, ¿verdad?, que dicen: yo puedo, yo sé bien lo que estoy haciendo. Y se consiguen a mujeres del mundo. Tipo como Sansón. ¿Recuerdan? Sansón no pudo encontrar ninguna mujer dentro del pueblo de Dios porque para él dice que no había mujeres bonitas, sino que se encontró una mujer del mundo, pagana, ¿verdad? Y claro que le pagó mal a la mujer pagana, ¿verdad? Pero como quiera, esa fue la conclusión de Salomón. Yo estoy del concepto que hay algunos jóvenes y hay jovencitos, ¿verdad?, que también piensan lo mismo, que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y ven más belleza. Y claro que es mirando lo que el ojo mira únicamente, ¿verdad? Pero como Jehová Dios le dice a Samuel en 1 Samuel capítulo 8, yo no miro lo que el hombre mira.
sino yo miro el corazón de la persona. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que el noviazgo es con la intención de encontrar el propósito. Pero también llegamos al punto B y comenzamos muy apenas a hablar del punto B. ¿Cómo ha designado Dios el matrimonio? Bueno, para que exista unidad, pero también para que exista ¿qué? Respeto. Respeto. Claro que todos entendemos que hay enseñanza donde el hombre fue creado primeramente. 1 Timoteo capítulo 2 versículo que del 12 en adelante, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la mujer no fue creada primero, sino que el hombre fue creado primeramente. Y claro que ahí el contexto de estos versículos es de que la mujer no debe de usurpar la autoridad del hombre. Pero el punto que yo quiero sacar de ahí, ¿verdad?, es que el hombre fue creado primero. Y a consecuencia de que Dios creó al hombre primero, entonces Dios le ha dado la autoridad a él en el matrimonio. Él tiene la autoridad. Este pensamiento se vuelve a enfatizar, y los versículos que estoy diciendo, hermanos, son los que ya leímos, vimos, pero lo que fue notado, usted lo puede estudiar. Pero en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, ahí nuevamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es el Padre, y luego Cristo, el hombre, y luego la mujer, y claro que después vienen los niños. Pero está hablando de una cadena de autoridad a la cual Dios le ha dado a su creación. Y el hombre es la autoridad. Y a consecuencia de este pensamiento se han desarrollado conclusiones equivocadas, erróneas, pensando, ¿verdad?, de que el hombre no debe de respetar a la mujer, sino la mujer debe de respetar al hombre. Sin embargo, quiero que abra su Biblia al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 33, y note lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5 y versículo 33. Ahí estamos viendo nosotros concerniente a que el apóstol Pablo está hablando de Cristo y de su iglesia. Esto claramente el apóstol Pablo nos hace ver en el versículo 32. Dice así el apóstol Pablo, ya en conclusión de lo que acaba de hablar sobre el hombre y la mujer. Un pasaje que usamos con frecuencia para hablar de las responsabilidades tanto del marido como de la mujer. Pero el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta palabra Cristo, el apóstol Pablo está hablando de Cristo y de la iglesia. Pero luego el versículo 33 dice lo siguiente, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Noten ahí en este versículo, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos un respeto mutuo. El hombre respetando a la mujer como a su propio cuerpo. ¿Lo ven? Dice, versículo 33, dice, cada uno de vosotros, está hablando a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Esta palabra, yo amo mi cuerpo, yo cuido mi cuerpo, yo respeto mi cuerpo, entonces yo también tengo que demostrar esto mismo a mi esposa. Es un respeto mutuo. Ya para la mujer sí es más concreto, ¿verdad?, en lo que quiere decir, y la mujer respete a su marido. Solo que la palabra clave aquí, ¿verdad?, es la palabra respetar. Es la palabra griega, fobia. Y esto quiere decir, ahora lo usamos para el que tiene miedo, ¿verdad? Miedo de estar encerrado, miedo de meterse en un tonel, miedo de etc. Tiene fobias. Pero aquí, según los lexicógrafos, nos da a entender que es un tratamiento de complacencia y de obediencia referencial. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que debe de haber una satisfacción
un cuidado hacia aquello lo cual está en cargo de la persona. Y claro que estamos hablando del hombre y la mujer, estamos hablando del respeto, un respeto que debe de ver hacia a mi mujer, un respeto que debe de ver la mujer hacia su esposo. Y claro que vemos nosotros, ¿verdad? Ejemplos en la Biblia donde la mujer le faltó respeto a su esposo y también el esposo le faltó respeto a su esposa. Por ejemplo, y los ejemplos los tenemos en el Antiguo Testamento. Y claro que vamos al Antiguo Testamento porque Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todo lo que se escribió de antemano, refiriéndose al Antiguo Testamento, son lecciones para nosotros cristianos. Son ejemplos que debemos de estudiar para que nosotros no vengamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, uso el ejemplo de Acab y Jezabel. Si usted quiere ver toda la historia, puede ir a 1 de Reyes, capítulo 21. Y ahí se da cuenta en cómo Jezabel vino a faltar el respeto a su esposo, el rey, en diferentes maneras. Y claro, ¿verdad? Que podemos entrar en el estudio. Bueno, hay hombres que son muy pasivos y tienen razón. Hay hombres que son muy pasivos, que son indiferentes, ¿verdad?, a su responsabilidad. Y por lo tanto, donde hay vacío de la obligación que se tiene que llevar a cabo, entonces la mujer toma pues el derecho. Viene a suplir ese hueco, ese vacío que existe en ese momento. Y Dios ya había advertido al hombre de esto en Génesis capítulo 3, ¿recuerdan? Cuando le dice a la mujer que ella iba a tener dolores en su pequeñez, ¿verdad? Y dice que no venga a usurpar la autoridad del marido. En otras palabras, ahí en este versículo nos está dando a entender de que la mujer siempre iba a tener este apetito. La mujer siempre iba a tener este deseo. Y hoy en día no se está viendo ya el desarrollo completamente de las mujeres. ¿No han visto ustedes ahora películas donde salen más mujeres en el rol de autoritativo? Ese es el movimiento femenino. Ya se está viendo más y más. Bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas, ¿verdad? Pero para que miren, ¿verdad? Se está viendo más la mujer tomando cargo de diferentes cosas. Y Dios ya había advertido sobre eso. Y lo miramos en Jezabel. El rey era Acab. Y el rey tenía toda la autoridad. Cuando fue y habló con Nabot, ¿verdad?, que le dijo lo que él quería hacer, ¿verdad?, se fue a la casa como un niño llorando. ¿Recuerdan ese incidente? Y llega su esposa y dice: ¿qué tienes tú aquí llorando en la cama? Y ya le comienza a platicar la historia. No, puro es el rey. Y noten lo que Jezabel viene a hacer. Viene a matar a este hombre. Eso es tomando, ¿verdad? Y eso es faltando respeto al rey, porque él era el rey. Solo que Acab y Jezabel fueron un matrimonio en donde las hijas vieron lo mismo. ¿Recuerdan la historia de Atalia? La que se casó con el rey Joram. Cuando usted lee la primera carta de Reyes, fue la segunda, capítulo 8, es la segunda carta de Reyes, capítulo 8, miramos nosotros en donde dice, especialmente en el versículo 25 y 26, en donde Atalia, ¿verdad?, era hija del rey Acab y Jezabel. Y noten en cómo ella viene a tratar a su esposo también. Y como ella entonces ya, después de que muere su esposo, noten que ella toma ya la autoridad. Solo que son ejemplos en falta de respeto hacia el marido. Pero claro que ejemplos más modernos podemos ver, ¿verdad?, hoy en día también. Dice: mira,
Un poco terrible, hermano, cuando la mujer le falta el respeto a su marido, no solamente en lo privado, pero también en el público, ¿verdad? Que el marido se viene a avergonzar por causa del hecho que ha hecho su mujer. Pero para la mujer, ¿verdad? Como que sin nada, porque está impuesta. Y claro, ¿verdad? Que hay varias maneras en cómo tratar esto, ¿verdad? Pero no es la clase, sino que solamente estoy enfatizando que el Dios ha designado el matrimonio para que haya respeto mutuo. El hombre respeta a su mujer y la mujer respeta a su marido. Y es como se debe de enseñar constantemente, conferente al respeto. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo respeta el hombre a su mujer? Y estuvimos viendo 1 Pedro, capítulo 3, y versículo 7. La respeta viviendo con ella, ¿qué? Sabiamente, dijimos. Bueno, la Biblia dice. La respeta viviendo con ella, dándole honor. Okay. Y claro que la mujer respeta a su marido, ¿cómo? En una sumisión. Claro, cuando hablamos de sumisión reverente a su esposo, claro que no estamos enfatizando lo que le enseña, de que no todo lo que el hombre diga, ¿verdad?, es mandamiento de Dios. Es decir, no todo lo que el esposo diga es mandamiento de Dios, porque la Biblia enfatiza cuando habla Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5, dice, con tal que sea, ¿qué? En el Señor. A los hijos también les dicen, ¿verdad?, que deben de obedecer a sus padres con tal que sea en el Señor. Esa cláusula nos da a entender que debe de estar de acuerdo. Lo que se está diciendo, lo que se está estableciendo debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces yo como hijo tengo la opción de no obedecer a mi padre o a mi madre. La mujer tiene la opción de no obedecer a su señor, a su esposo, porque no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Y muchos de los argumentos y pleitos se llevan a cabo, ¿verdad? Porque yo soy la autoridad, tú tienes que hacer lo que yo digo, pero muchas veces el hombre habla tonterías y por lo tanto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Solo para que miremos concerniente al respeto, ¿ok? Y el tercero, hermano, porque nos pasa el tiempo, ¿verdad?, es sobre la fidelidad. Dios ha designado al matrimonio para que sean fieles unos a otros. Dios no ha designado al matrimonio para que vengan a unirse y luego haya un divorcio. Y esto claramente lo enseña la palabra del Señor. Y está escrito, como dice el americano, en black and white. Malaquías capítulo 2 y versículos 15 y 16, note lo que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2 y versículos 15 y 16, esto lo dice en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos al Nuevo. Malaquías 2, versículos 15 y 16 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Claramente, Dios está diciendo, yo no acepto el divorcio. Eso quiere decir que si en el matrimonio, hermanos, van a venir problemas. Recuerden que pues mi esposa y yo enseñamos a la pareja, a los jóvenes que quieren casarse, les enseñamos que van a venir problemas. Van a venir problemas financieros,
van a venir problemas concernientes al sexualismo porque no se han conocido de esa manera. Y luego entra entre la unidad carnal y uno y el otro, ¿verdad? Ya ve cositas que no les parece bien. Pero no es como comprar un carro y tener el Lehman Brothers que lo regresas en 3 días. Es para vida. Es para vida. Va a haber problemas de ser comparables uno con el otro. Todo esto, va a haber problemas. Y Dios lo entiende y Dios lo sabe. Por eso es que Dios nos da instrucciones en cómo solucionar esos problemas. Pero el propósito de Dios es para que sean fieles unos a otros. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es lo que Dios nos enseña. En el Nuevo Testamento, usted dirá, bueno, ¿cuál es el pasaje del Nuevo Testamento? Lo acabamos de leer, Mateo 19. Mateo 19 y versículo 4 al 6. Ya claramente ahí miramos, ¿verdad? Lo que Dios une, el hombre no puede separarlo. Y digo esto, ¿verdad? Porque hoy en día puede ir a una corte y puede darle un decreto de separación, papel de divorcio. Claro que muchas veces se ocupan abogados y ya entran en líos, ¿verdad? Que tienes que pagar esto, el otro, y que esto es mío y esto es tuyo, etcétera, etcétera. Pero es un establecimiento de hombres, no de Dios. No de Dios. Y miramos nosotros que Dios no quiere que el matrimonio tenga divorciado, que venga a separarse, que sea fiel uno al otro. Y hablando de esto, hermanos, es un poco difícil de calcular entre el cristianismo, y otra vez uso la palabra general, cristianismo, lo pongo entre comillas porque, vuelvo a repetir, no hay ninguna encuesta que se haya hecho de la Iglesia de Cristo. Pero concerniente a esto, tenemos un grupo que se llama The Pew Research Group. Ese es un grupo religioso que hace encuestas de cristianos, y otra vez lo pongo entre comillas, porque está incluyendo toda dominación. No sé si a la Iglesia de Cristo, pero toda dominación. Y ellos, la última encuesta que hicieron fue en el año 2022. Y según ellos dicen que en ese año existía 150,000 cristianos, de lo que dicen ellos. De estos 150,000 cristianos, el 33% se divorciaron. 33% de 150,000, hermanos, nos da un número de 49 divorcios. Y digo esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no debe de existir divorcios, que no debe de haber separación, ¿verdad? Pero no, en el año 2022, esto fue lo que ocurrió. Y de este número, según ellos, dice que el 30% de ellos se divorciaron por causa de infidelidad. Infidelidad, que viene siendo del 49, que ustedes que tienen licencia en matemática, corríganme si estoy equivocado, pero como unos 14,800 de este grupo. Noten las cifras, hermanos. Esas no son mías, son de Pew Research Group. Entonces de ahí calculamos que dentro de la Iglesia de Cristo ocurre lo mismo. Antes no ocurría esto, pero ahora ocurre. ¿Y por qué? Y Dios ha dicho, ¿verdad? Dios ha designado el matrimonio para que no exista infidelidad, sino que
ellos vivan juntos hasta que la muerte los separe. Es lo que la Biblia enseña. De esa manera lo ha designado Dios. Pero no es la realidad. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que viene a causar muchas otras cosas dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Algo que los ancianos, el predicador y toda persona que tenga una condición tienen que entender, porque de ahí resultan los problemas entre las familias. Y digamos nosotros, ¿verdad?, que pues, se tienen que solucionar. Y otra cosa, simplemente porque este número es causa de infidelidad, no quiere decir que eso fue la causa, porque cuando existe infidelidad hay problemas bajo ese título. Es decir, ¿qué fue lo que causó la infidelidad? Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Tiene que ver con esta unidad. Y algunos de ellos, la mayor parte es esta: que no hay unidad carnal, emocional, sino que la buscan en otros lugares, bueno, más bien en otras personas. Y temporalmente pueden encontrar, ¿verdad?, esa unidad, pero al final de cuentas, ¿verdad?, llegan a lo mismo, porque según las estadísticas de una persona que ha sometido en segundas nupcias, dice que va a volver a ocurrir en su vida, ¿verdad? Es lo que se enseña. Yo no lo estoy enseñando, sino que los profesionales que estudian este tipo de asuntos. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que no debe de ver. Y no de lo que el apóstol Pablo enseña concerniente a esto. En 1 Corintios capítulo 7, y claro que quiero hablar más de esto, no por el tiempo ya se me ha acabado. Pero no te lo dice 1 Corintios capítulo 7 y versículo, empieza en el 10. En 1 Corintios capítulo 7 recuerda que el apóstol Pablo está contestando algunas preguntas que le trajo la casa de Cloé. ¿Recuerdan Cloé? La casa de Cloé le trajo preguntas al apóstol Pablo porque estos eran problemas que estaban sucediendo en la congregación de Corinto, en la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo trata aquí en el capítulo 7 los problemas matrimoniales. Y él dice en el versículo 10, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, es decir, a los casados, dice, mando no yo, sino el Señor. Y uno se le pregunta, bueno, ¿cuándo fue que Jesucristo dijo esto? Es la pregunta que tienen que contestar. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y cuándo lo dijo? Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, Jesucristo dijo, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y luego dice el versículo 11, y si se separan, quédense sin casarse o reconcíliense. En otras palabras, la opción de ellos no es de divorciarse. Esa opción no está delante de ellos. Sepárate por un momento, ¿verdad? Pero no para que andes allá de Will en otro lugar o de Will en otro lugar, ¿verdad? Sino que sepárate para que mires el asunto y vengas a analizar y vengas a ver todo, ¿verdad? Y luego tratar de ver cómo vamos a solucionar estos problemas. Pero lo primero que hacen es se separan y se creen ya solteros, ¿verdad? Pum, dan para cada rumbo y se hace la cosa peor. Pero dicen, sepárense. Y luego la segunda parte dice aquí, el versículo 11 dice, o reconcílense con su marido. En otras palabras, esto nos indica que existe un proceso que Dios nos ha dado para que pueda haber un arrepentimiento, un perdón uno con el otro. Y claro, ¿verdad?, que Dios quiere que se perdonen uno al otro. Pero los problemas vienen, hermano, los problemas que después vienen de esto, ¿verdad?, son psicológicos. No sé si me explico. Ya no es tanto, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, sino que no puedo estar con este hombre porque cada vez que estoy con este hombre me recuerdo de varias cosas. Es psicológico. ¿Entendemos lo que estoy diciendo?
Porque si acaso se comete infidelidad y se quiebra esa confianza, ¿verdad? Entonces, cuando regresen a esta unidad, si la mujer o el hombre son débiles, ¿verdad? Y ya no van a tener la misma unidad que emocional, concerniente esto. No sé si me explico. Ya no estamos metiendo con las botas en el lodo, ¿no? Solo que acá tienen preguntas, háganme. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que ya esto, ¿verdad? Hay problemas psicológicos. ¿Qué tanto tiempo se lleva para arreglar? Yo no lo sé. Por eso hay consejeros, y los consejeros deben de ser personas que conocen la Biblia para poder aconsejar conforme a la Biblia. Porque si vas con uno en el mundano, a no te decir, déjalo, es que con otro déjalo, y no déjalo. Pero que van a aconsejar, es gente del mundo. Pero un cristiano, ¿verdad?, te va a aconsejar, se tienen que perdonar uno al otro. Y ahí está, como dice en inglés, ¿verdad? Pues el rubber meets the road. Bueno, yo creo que he dicho mucho, ya me he asustado. ¿Qué tiempo es que termino? No importa qué tanto. Y esa es la ley del perdón. Son las palabras, no importa lo que suceda, tenemos que saber cómo perdonar. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo lógico, ¿verdad? Ese es el problema en donde pues, muchos tienen problemas.